Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación desde cero con Lazarus Free Pascal. En este vídeo vamos a aprender cómo gestionar archivos desde nuestra aplicación, creando archivos, escribiendo datos dentro de ellos y también recuperando datos guardados. De esta manera aprenderemos cómo almacenar en disco aquellos datos que queramos guardar. Hasta el momento, a lo largo del curso, todos los datos y valores con los que hemos estado trabajando estaban alojados en variables y por lo tanto estaban alojados en memoria. Lo que vamos a hacer en este vídeo es dar un paso más, dar el siguiente paso y vamos a comenzar a gestionar valores y contenido directamente sobre archivos. Bien, a lo largo del vídeo mencionaré a los archivos indistintamente con el nombre de archivo o con el nombre de fichero. Vamos a considerar estos efectos que es lo mismo. Bien, también vamos a dar por hecho que todos sabemos lo que es un archivo, pero por si acaso diremos que un archivo es un elemento que queda guardado en disco, con un nombre y que está alojado en una ruta en concreto. La ventaja de un archivo es que podemos apagar nuestro ordenador y cuando lo encendamos los datos van a seguir guardados en el mismo sitio donde los dejamos y de la misma forma en las que los dejamos. Hemos podido comprobar a lo largo del curso que con las variables esto no pasaba. Hemos comprobado que al apagar nuestro ordenador, pues el contenido de una variable se pierde directamente, así como todo lo que esté alojado en la memoria. Bien, pues sabido esto, hemos también de saber que básicamente podemos realizar dos tipos de operaciones sobre archivos. La operación de lectura y la operación de escritura. Pero dentro de estas dos operaciones básicas existen más operaciones con algunas variaciones. Lo que vamos a hacer en este vídeo es que vamos a aprender las más importantes. Bien, para ello tengo preparado un pequeño formulario para ir adelantando en el vídeo y ganar tiempo. Y en este formulario lo que vamos a hacer es que vamos a implementar las tres operaciones más importantes relacionadas con los archivos. Lo que vamos a aprender es a cargar un archivo, a cargar el contenido de un archivo. Vamos a implementar también la opción para crear un nuevo archivo e introducir líneas de texto dentro de ese archivo. Y de la misma manera también vamos a añadir líneas de texto dentro de un archivo, pero sobre un archivo ya existente. Bien. Bueno, vamos a ir poquito a poco y vamos a ver que la gestión de archivos es muy fácil. Sí es muy importante recalcaros que lo que os voy a enseñar es la parte más básica para gestionar los archivos, pero que en muchas ocasiones va a haber formas mucho más rápidas y más efectivas de gestionar esto mismo que vamos a aprender en este vídeo. Pero bueno, como os digo, es un curso de iniciación a la programación desde cero y por lo tanto el objetivo y el propósito de todo lo que voy a explicar es que aprendáis la base, que aprendáis cómo funciona por dentro y cómo se gestiona, en este caso, cada una de las operaciones que vamos a realizar sobre los archivos. Con esto quiero decir que más adelante, cuando tengáis más soltura y cuando tengáis más experiencia, descubriréis, y de hecho en este curso también lo veremos, que hay opciones más rápidas y mucho más efectivas de hacer este tipo de operaciones. Bien, de todas formas, como digo, voy a explicar lo que corresponde para que aprendáis la base y para que aprendáis cómo funcionan por dentro los archivos. Bien, la primera opción que vamos a ver la primera operación que vamos a ver es cómo cargar un archivo. Vamos a cargar dentro de este contenedor, de este objeto del tipo tmemo, vamos a cargar el contenido de un archivo determinado. Bien, yo tengo preparado aquí en una carpeta que lo he llamado pruebas, he creado un archivo de manera manual que lo he llamado mi archivo y dentro de ese archivo yo tengo escrito varias líneas. Bien, tengo puesto este archivo contiene varias líneas, bueno, el contenido no es relevante. Bien, lo importante es que sepamos que existe un archivo que se llama mi archivo, está en la ruta C pruebas y que tiene una serie de líneas de texto. Bien, bueno, pues como digo, lo primero que vamos a hacer es implementar el código que nos va a permitir cargar esas líneas de texto de ese archivo. Para ello voy a hacer doble clic en el botón correspondiente y vamos a empezar a escribir las líneas que corresponden. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con un archivo es declarar una variable de tipo archivo. Yo lo voy a llamar f y esta variable, que la he declarado de manera local, pues declaro que es de tipo textfile, es decir, es un tipo archivo de texto. Y necesito declarar otra variable
porque dentro de ese archivo de texto lo que yo voy a ir gestionando son las líneas que conforman ese archivo. Bien, hemos visto en el archivo que he creado que este archivo contiene varias líneas. Bien, esta sería una línea, esta sería otra y así hasta el final del archivo. Bien, pues lo que voy a hacer es declarar una variable llamada línea, que es del tipo string, que como ya hemos aprendido en otro vídeo, es un tipo cadena de texto. Bien, antes de trabajar con un archivo, porque nosotros hemos declarado este archivo, lo hemos declarado aquí, pero nuestra aplicación no sabe dónde está ubicado ese archivo. Así que lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestra aplicación dónde se encuentra este archivo. Y para eso vamos a utilizar este procedimiento, assignFile, donde le voy a pasar el parámetro f, que es nuestro archivo, y la ruta donde yo tengo alojado mi archivo. En este caso sería cpruebas y el nombre de mi archivo, que se llama mi archivo. Como es un archivo de texto, sabemos que la extensión es .txt. Entonces sería cpruebas mi archivo.txt. Bien, esta sería la sentencia que me permite asignar mi archivo, mi objeto del tipo archivo, a una ruta física dentro del disco. Bien, lo siguiente que tendríamos que hacer para abrir nuestro archivo sería escribir la sentencia correspondiente, que es la sentencia reset, y le pasamos entre paréntesis cuál es el archivo que queremos abrir, en este caso el archivo f. Esta sentencia lo que hace es que abre para lectura el archivo f. Bien, ya tendríamos abierto el archivo f. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería comenzar a leer líneas de texto. ¿Cómo leemos líneas de texto? Pues de la siguiente manera. Vamos a escribir la sentencia readln. Le decimos que queremos leer una línea de nuestro archivo f y que la guarde en la variable línea. Esto lo que hace es que una vez abierto el archivo, lee una línea del archivo f y lo guarda en la variable línea. Bien, y lo siguiente que voy a hacer va a ser escribir esa línea en nuestro elemento de tipo tmemo, es decir, la línea que yo lea de mi archivo la voy a volcar directamente aquí. Voy a hacer memo1.clear. Con esto lo que hacemos es que limpiamos el espacio de este elemento. Bien. Bueno, finalmente lo que debemos declarar es que cerramos nuestro archivo de texto. Esto es muy importante. Siempre cerrar el fichero. Bien. Muy importante. Una cosa muy importante es que yo aquí estoy considerando, aquí hemos cometido un pequeño error de manera intencional, pero es para que veáis qué es lo que sucede y que necesitamos hacer algo más para leer el archivo al completo. Bien, yo he declarado un archivo de texto, que lo tengo declarado aquí, le he asignado una ruta en el disco, lo he abierto para lectura, leo una línea, leo la primera línea y la vuelco directamente sobre el elemento de tipo tmemo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a ejecutar F9 y si pulso el botón me dice este archivo contiene varias líneas, pero solamente ha cargado la primera línea. ¿Por qué no ha cargado más líneas? ¿Veis? Aquí hay más líneas, pero no las ha cargado, solamente ha cargado la primera línea. ¿Por qué no ha cargado más líneas? Pues porque solamente le hemos indicado que lea una línea. Nosotros aquí necesitamos añadir algo más para que lea más líneas. A ver, de manera intuitiva, podría poner aquí otro readln, y aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, pero esto tiene un problema. El problema es que yo no sé cuántas líneas son las que tiene el archivo. Es más, sería posible que el archivo estuviese vacío y no tuviese líneas. Entonces necesitamos utilizar de manera auxiliar una función que se llama eofile. Eofile es una función, EOF, que devuelve un valor que indica si se ha llegado al final del fichero o no se ha llegado al final del fichero.
Con lo cual nosotros lo que pretendemos es seguir leyendo líneas de texto mientras no se haya llegado al final del fichero. Con lo cual nosotros escribiremos while not eofile do bien. Y de esta manera lo que hacemos es que con este bucle vamos a recorrer todo el fichero. Es decir, le vamos a decir que mientras el fichero no haya llegado a su fin, mientras queden elementos dentro del fichero, vamos a hacer lo que está aquí indicado. Es decir, vamos a leer una línea, la vamos a volcar en el elemento tmemo, vuelve el bucle a comprobar si se ha terminado el fichero. Si no se ha terminado el fichero, volvemos a leer otra línea, la volvemos a volcar y así sucesivamente hasta que esta función devuelve que hemos llegado al final del fichero y ya directamente saldríamos del bucle y se cerraría el fichero. Vamos a comprobar si esto es cierto. Vamos a ejecutar. Y vamos a decir que nos cargue el archivo. Y de esta manera comprobamos que efectivamente cargaría todas las líneas que tenemos declaradas. A ver, he perdido esto. Y está. Bien, de esta manera podemos comprobar que ha cargado todas las líneas que tenemos en el archivo. Bien, esto es simplemente el bloc de notas, ¿vale? Bien, pues de esta manera habríamos aprendido cómo cargar una a una todas las líneas de un archivo y gestionarlas. En este caso yo lo que he hecho ha sido cargarlo en un elemento de tipo tmemo, pero vosotros en vuestra aplicación pues a lo mejor necesitáis hacer otra cosa con estas líneas que estáis cargando. Bien, mirad, quiero explicaros una cosa muy importante, y es que al principio del vídeo os he comentado que bueno, que os iba a explicar las operaciones más básicas para gestionar el contenido de un archivo, en este caso de un archivo de texto. Bien, en la mayoría de los casos no haría falta realizar tantas operaciones. ¿Por qué? Pues porque hay elementos, hay objetos que ya están definidos y que están implementados que tienen funciones ya desarrolladas que nos permiten cargar directamente un archivo, o mejor dicho, el contenido de un archivo. En nuestro caso, por ejemplo, podríamos hacer algo así como lo siguiente. Podríamos decir que memo1.lines.load from file. Bien, esto es una función, un procedimiento que ya está definido dentro de este objeto de la clase tmemo y que nos permite cargar directamente un archivo de texto sobre nuestro elemento de tipo tmemo. Vamos a comprobarlo. Mi archivo.txt. Bien, vamos a ejecutar y vamos a comprobar que esto que hemos dicho es cierto. Con esto podríamos cargar directamente en una sola línea de código todo el contenido de este archivo de texto. Y efectivamente hace lo mismo. Bien, algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no nos explicas directamente esto y nos ahorramos todo este rollo? Pues por lo que os he comentado al principio, que es muy importante que sepáis cómo funciona un archivo de texto, qué tipo de operaciones existen, cómo se lee una línea de texto dentro del archivo, cómo se cierra, cómo se abre modo lectura, etcétera, etcétera. Eso es muy importante que lo conozcáis, porque puede ser que en algún momento lo necesitéis para hacer otra gestión con el contenido de un archivo de texto. Bien, voy a dejar el código original y vamos a seguir con otras operaciones sobre archivos de texto. Bien, vamos a suponer por un momento que bueno, tenemos nuestro archivo, perfecto, tiene su contenido, sus líneas de texto, pero vamos a suponer por un momento que yo quiero modificar ese archivo y lo que quiero es añadir dentro de ese archivo una línea adicional a partir de la última. Bien, bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo aquí preparado, bueno, pues dentro del formulario un par de elementos que lo que nos van a permitir es desarrollar esa funcionalidad. Bien, voy a hacer doble clic en el botón añadir y lo que vamos a hacer es lo siguiente, algo parecido a lo que hemos hecho anteriormente.
En realidad yo debería volver a, como he definido antes el archivo de texto de manera local, yo tendría aquí que volver a declararlo de manera local. Pero en realidad es absurdo que declaremos y redeclaremos constantemente variables de manera local si se van a utilizar de manera global. Es decir, como yo voy a utilizar un archivo de texto y en definitiva lo que voy a hacer va a ser implementar varias funcionalidades, pues es absurdo que en cada una de las funcionalidades tenga que declarar la variable de manera local y todo esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es que dentro del formulario, me voy a venir al formulario y me voy a venir al evento onActivate. Bien, este evento ya lo hemos estudiado y lo que este evento hace es que cuando la aplicación se activa, en definitiva, cuando se lanza nuestra aplicación, va a ejecutar esta serie de acciones que están aquí. Bien, pues yo lo que quiero es que directamente cuando se inicie la aplicación me diga, o le digamos a la aplicación que tenemos un archivo de tipo F, o mejor dicho, un archivo llamado F, un archivo de texto, que tiene esta ruta. Y una vez ejecutada esa sentencia al inicio de la aplicación, no tendremos que volver a ejecutarla. De la misma manera, estas dos variables las voy a declarar, en vez de manera local, las voy a declarar de manera global. Y así no tengo que volver a declararlas una y otra vez. Bien, esto es muy sencillo y hemos hecho ya en otros vídeos anteriores cosas parecidas. De todas formas, a ver. Bien, pues como hemos dicho, vamos a desarrollar el fragmento de código que nos va a permitir añadir a nuestro archivo de texto líneas adicionales. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo en modo añadir, vamos a llamarlo así, ¿vale? Append lo que nos va a permitir es abrir el archivo en modo escritura, pero en modo escritura para añadir a partir del último elemento. Bien, y lo que voy a decirle es que me escriba write-ln dentro de F una línea de texto. Voy a poner, por ejemplo, una línea más de texto. Y es muy importante decir siempre que cerramos nuestro archivo. A ver, esta sentencia es muy importante que no se nos olvide nunca, porque si se nos olvida cerrar el fichero, puede ser que la siguiente acción que vayamos a realizar queramos abrir el archivo nuevamente o queramos reescribirlo, y si no hemos cerrado el archivo podemos tener problemas y la aplicación puede generar errores. Bien, así que es muy importante que siempre escribamos esta sentencia. Yo lo que recomiendo es que cuando escribamos la sentencia de apertura, directamente escribamos la sentencia de cierre, porque esa es una manera de que no se nos olvide. Bien, bueno, pues como digo, abriríamos nuestro archivo en modo añadir, vamos a llamarlo así, escribiríamos una línea de texto. Yo en este caso voy a añadir esta línea así tal y como está escrita, una línea más de texto. Voy a poner por ejemplo unos guiones para que la podamos diferenciar fácilmente, y automáticamente cerraremos nuestro archivo de texto. Bien, vamos a ejecutar. Y cuando yo le pulse sobre añadir, tendría que añadir aquí la línea que yo le he escrito. Bien, vamos a darle a añadir, ya le hemos dado a añadir. Y comprobamos que efectivamente nos ha escrito la línea de texto que nosotros le habíamos indicado. ¿Qué ocurre si yo le doy más veces? Pues que me va a añadir tantas veces como yo pulse esa línea de texto. Bien, una línea más de texto. Lo que ocurre que bueno, que esta no era la funcionalidad exactamente que nosotros queríamos desarrollar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos hacer es escribir lo que nosotros indiquemos aquí. Entonces, este es el elemento edit2, y lo que vamos a decir es que no añada eso, sino que añada el elemento edit2.text. Es decir, vamos a añadir F9, ejecutamos y vamos a añadir lo que yo escriba aquí. ¿Qué puedo escribir? Pues por ejemplo, imagino que yo escribo esta secuencia de texto. Si yo le doy a añadir, puedo comprobar que he añadido esa línea de texto. Bien, estamos abriendo el archivo desde aquí, pero lo podemos cargar desde aquí, que para eso habíamos desarrollado esta funcionalidad.
Bien, de nuevo si yo pongo por ejemplo una línea nueva más al final del archivo y lo añado y le digo que cargue, pues aquí está escrita. Bien, pues esta sería la funcionalidad que nos permite añadir texto al final de un archivo ya existente. Y nos queda ver de qué manera podemos crear un nuevo archivo desde cero en el caso de que no tengamos un archivo y que no exista ese archivo. Bien, pues ¿cómo lo haremos? Lo haremos de la siguiente manera. Hacemos doble clic sobre el botón. Recordamos que tenemos ya definido nuestra variable textfile de manera global y que en el evento de inicialización del formulario tenemos declarado la ruta de nuestro archivo. Bien, ¿cómo haríamos para crear un archivo nuevo en el caso de que no existiese o en el caso de que exista, reescribirlo de manera completa? Bien, pues a través de la sentencia rewrite. Esto lo que hace es crear un nuevo archivo en disco o si existe lo reinicia completamente. Es decir, en nuestro caso ya existe este archivo, pero como nosotros lo que vamos a utilizar es la sentencia rewrite, lo que va a ocurrir es que todo el contenido de este archivo se va a perder, ¿vale? Ocasionado por el uso de esta sentencia, de la sentencia rewrite. Vamos a comprobar que si yo le digo que ahora me escriba en F el contenido de este elemento, que es edit1, edit1.text, y no se nos olvide nunca cerrar el archivo. Bien, pues vamos a ver que vamos a perder todo el contenido de ese archivo y se va a sobreescribir con la nueva escritura que nosotros realicemos. Si nosotros cargamos, vemos que el contenido es el que teníamos anteriormente, pero yo voy a escribir ahora una línea que ponga, por ejemplo, con esta acción reiniciamos todo el contenido, se borra, vamos a poner aquí, y se sobreescribe el nuevo contenido. Bien, y si le doy a nuevo archivo, pues debería haber escrito este texto y se debería haber perdido todo el texto anterior. Voy a cargarlo y efectivamente el contenido que existe es el contenido que acabamos de escribir ahora mismo. Todo lo que había anteriormente se ha perdido. Es muy importante que hagamos un uso correcto de la sentencia rewrite. ¿Por qué? Pues porque si nos equivocamos y en vez de utilizar otra sentencia, como por ejemplo la sentencia append o la sentencia reset, pues lo que podríamos hacer sería perder todo el contenido de un archivo. Bien, comprobamos en el blog de notas que efectivamente coincide nuestro contenido tanto en un sitio como en otro. ¿Y qué ocurre si yo vuelvo a ejecutar esta acción con otro tipo de contenido? Otra línea de texto distinta. Pues si le doy a nuevo archivo, esto es lo que había antes. Y si cargamos, vemos que el contenido anterior se ha borrado completamente y se ha sobrescrito con el nuevo contenido. Bien, muy importante que tengamos en cuenta que en este caso nosotros hemos hecho escritura de línea simple, pero yo, por ejemplo, puedo decirle que me escriba más líneas. Línea adicional. Y otra línea adicional más. Es decir, que podemos hacer escrituras o varias escrituras concurrentes en una misma operación. No tiene por qué ser una operación de escritura en cada pulsación o en cada operación. Primera línea de texto.
y me debería haber escrito primera línea de texto y luego debería haber escrito estas otras dos líneas. Vamos a comprobarlo. Cargamos y efectivamente primera línea de texto, línea adicional y otra línea adicional más. Bien, pues de esta manera hemos aprendido las tres maneras más básicas o más frecuentes de realizar operaciones con archivos. Es muy importante que sepáis que en este vídeo solamente hemos tratado las operaciones sobre ficheros de texto, pero tenéis que tener en cuenta que existen otros tipos de archivos, otros tipos de ficheros con otros tipos de contenido. Eso lo veremos en otros vídeos. Bien. Bueno, quiero recordaros en este punto que este vídeo pertenece al curso de programación desde cero con Lazarus Free Pascal. Este es uno de los muchísimos vídeos que tenemos colgados y te recomiendo que, bueno, si tu interés es seguir aprendiendo o comenzar a aprender a programar, pues que te eches un vistazo a nuestra lista de reproducción, donde tienes más de 40 vídeos. Y bueno, que si es de tu interés, pues te suscribas y también le des un like al vídeo si consideras que el contenido es útil para ti. Bien, pues hasta aquí este vídeo, nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.